En base a lo desarrollado vamos a ver la interacción spin orbital. Jóvenes, todo esto lo estudiamos porque cuando tenemos campo, un átomo o un sistema en un campo electromagnético, la interacción se da por medio de los momentos angulares, ¿está claro? Ya sea momento angular orbital o el momento del spin, porque estos, justamente los M sub L y M sub S, son los que nos caracterizan los estados, en todo caso la interacción magnética que se puede tener. Por eso es que es importante este estudio o recordar eso. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, veamos un átomo con un electrón de valencia. ¿Está bien? Los átomos con un electrón de valencia. Por ejemplo, los átomos alcalinos. ¿Está bien? El electrón de valencia se encuentra en el campo central UR. Es decir, este campo nos está representando toda la interacción del núcleo y los demás electrones. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando tenemos un campo central, ¿está bien? Este campo central va a estar, es decir, el átomo, o en todo caso, el electrón, en un campo central, voy a volver a poner el UR, se caracteriza, o su estado es caracterizado por el número cuántico principal que nos da el nivel de energía, el número cuántico orbital que nos está dando justamente cómo es que está orbitando, por la proyección del momento orbital y por el momento espinorial. Entonces, esto es lo que nos caracteriza. Y los niveles energéticos, nosotros los tenemos, esto es 0 porque es el básico, digamos, en su estado fundamental, son 2 por 2L más 1 veces degenerados. Ustedes saben muy bien que el 2L más 1 viene del M sub L y el 2 viene del M sub S. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver cuál es la interacción del momento, qué es lo que pasa si nosotros introducimos esto en un campo magnético. ¿Está bien? Entonces, estudiemos o consideremos la interacción del campo magnético con el momento magnético espinorial, es decir, el momento magnético debido al spin. ¿Está bien? Ahora, ¿qué campo magnético? Y aquí creo que sí, me falta especificar algo. Del campo magnético
voy a poner generado por el movimiento orbital del electrón, del mismo electrón. Y aquí si ponemos con el momento magnético espinorial. Es decir, el electrón se está moviendo, está orbitando en el átomo y tenemos una carga en movimiento, es decir, hay una corriente. Esta carga en movimiento genera un campo magnético y ese campo magnético interactúa con el momento espinorial. Eso es lo que es la interacción spin-orbital. ¿Está bien? Entonces vamos a construir el operador de interacción a partir de consideraciones generales. En primer lugar, ¿cómo? Vuelvo a repetir, a partir de consideraciones generales. En primer lugar, este operador debe ser escalar. ¿Está bien? Debe ser escalar. ¿Qué significa? Esto implica de que va a tener algún tipo de invarianza. Eso con respecto a qué? A ver, voy a poner aquí el operador de interacción debe ser escalar. Jóvenes, aquí estoy haciendo consideraciones generales porque la mecánica cuántica no relativista no nos permite a nosotros deducirlo, hallarlo como resultado de nuestras ecuaciones. ¿Está claro? Entonces tenemos que hacer suposiciones que nos permitan construir este operador, se prueban y si estas coinciden con los resultados experimentales, entonces está bien. Entonces nosotros debe ser escalar con respecto a las rotaciones, es decir, no debe de variar con respecto a las rotaciones y las reflexiones espaciales. Tengan en cuenta, tenemos dos tipos de transformaciones o de las reflexiones, una las espaciales y las espaciales. ¿Está bien? Espaciales del sistema de coordenadas. ¿Está bien? Eso es uno. Luego, debe contener o debe estar de ser, ¿cómo se llama?, de estar compuesto, debe contener a los operadores de spin y de momento lineal. Jóvenes, tengan en cuenta que el momento lineal está asociado al L. ¿Está claro? Está asociado al L. Por eso es que debe de contenerlo. Disculpen, aquí no solamente es esto. A, operadores S y al operador de la energía potencial. Lógico, porque es debido a esta energía es que se da. Ahora, nosotros tenemos de que este P es un vector polar. Jóvenes, tenemos dos tipos de vectores polares y vectores axiales. Los vectores polares cambian de signo cuando nosotros cambiamos o invertimos el sistema de referencia. Los vectores axiales no lo hacen. Entonces, este es un vector polar. ¿Está claro? Entonces, como es un vector polar y nosotros necesitamos que no cambie, vamos a ver lo siguiente. El único escalar que satisface estas consideraciones es el siguiente. B
y vamos a tener spin orbital va a ser igual a un A, un factor que es necesario determinar, el S, que es vector, que está multiplicado por el gradiente de U, que multiplica vectorialmente al operador P. Entonces, de esta forma, este es un vector polar, este es un vector polar. Este producto nos da un vector axial. Este vector axial justamente cumple con esas características de que es invariante a las reflexiones, es escalar con respecto a las reflexiones. Y el S es escalar con respecto a las rotaciones. Este producto escalar, porque es un producto de dos vectores, es escalar con respecto a las rotaciones. A esto, a ver, no sé qué número les he puesto anteriormente, 10, este va a ser nuestro número 11. Este va a ser nuestra ecuación número 11. Entonces, esta constante A solamente puede ser hallada en la teoría cuántica relativista. ¿Está claro? En la teoría cuántica relativista. Más adelante lo vamos a ver, en todo caso, pero en este momento simplemente vamos a poner su valor, donde A, vuelvo a repetir, se halla a partir de consideraciones relativistas, ya 2m al cuadrado, c al cuadrado a la menos 1, donde m es la masa del electrón. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Este potencial spin orbital va a ser igual a, y aquí vamos a tener h al cuadrado, 2m al cuadrado, c al cuadrado r, derivada de u con respecto a r, multiplicado por SL. Jóvenes, esto se encuentra desarrollando esto y teniendo en cuenta de que U es un vector o es un campo simétrico, está claro, es un campo central, significa que aquí el gradiente solamente es la derivada con respecto a R, y este producto escalar, aquí tengo h al cuadrado, el nabla, está bien, h cuadrado nabla, aquí tengo una suerte de derivada direccional, justamente es la derivada de U con R, y lo que hemos hecho es, hemos rotado cíclicamente esto, está bien, hemos rotado cíclicamente esto, para poder obtener este resultado. Los dejo que ustedes lo verifiquen. Entonces, nosotros tenemos que el hamiltoniano va a ser el hamiltoniano inicial más este BSO, es decir, más esta interacción spin orbital. Este H0 ya está definido anteriormente. A ver. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, disculpe. Sí. No sé si podría aclararme, no entiendo exactamente qué interacción estamos estudiando. O sea, entiendo que es el momento generado por el electrón, el campo generado por el electrón que orbita con el momento magnético, pero el momento magnético espinorial. Pero ese es generado por un campo magnético externo. El electrón se mueve, ¿está bien? Ajá. Entonces, tengo una carga y tengo velocidad. Este electrón en movimiento nos genera una corriente. Esta corriente nos genera un campo. En este caso, en esta dirección que está saliendo del plano. El mismo electrón en movimiento nos genera un campo. ¿Está claro? Este campo interactúa con el spin del electrón, con el momento magnético espinodal del electrón. Es esa interacción. O sea, es una interacción del electrón
entre comillas, consigo mismo, porque él genera el campo magnético que actúa sobre él. Claro, eso es lo que quería decir. ¿Está bien? O sea, esa es la interacción spin-orbital. Es decir, es un proceso ya no lineal en términos genéricos. ¿Está bien? En términos genéricos. Entonces tenemos esto, donde este es el H sub 0. Entonces, la presencia de la interacción spin orbital lleva a que, voy a ponerlo aquí, no se conserve, o no se conserven las proyecciones de los momentos orbital y espinorial por separado. ¿Está bien? Es decir, no se conservan ellos individualmente, se conservan juntos. Se conserva el J, que es lo que habíamos visto. ¿Está bien? Entonces, para eso, para demostrarlo, nosotros, para comprobarlo, es suficiente calcular los conmutadores. Los conmutadores siguientes. Jóvenes, aquí tengo el S.L. Entonces, el S y el L conmutan con esto. Los operadores S y L conmutan con el H0. Tengo que analizar esto. Entonces, tenemos el SZ, que es justamente lo que quiero analizar. Esto, su conmutador con el LS, este conmutador. Jóvenes, por favor, ustedes hacen el cálculo, es IH, y aquí vamos a poner LZ. En todo caso, no le voy a poner esto así, sino este es un vector, el vector unitario en esta dirección, y aquí vamos a tener el L multiplicado vectorialmente por el S. Y con el LZ tenemos prácticamente lo mismo. Bueno, y aquí tenemos nosotros el LZ, S, escalarmente L, operadores, este es operador, y esto es igual a IH sub Z multiplicado por el S por el L. Entonces, y estos son, voy a quitar esta coma, estos son diferentes de cero. Entonces, si es que estos no conmutan, cuando yo trato de conmutar con el hamiltoniano, estos términos salen diferentes de cero, por lo tanto, ya el momento magnético orbital y el momento magnético espinorial no son integrales de movimiento. ¿Está bien? No son integrales de movimiento. Pero sí va a conmutar el momento magnético total, porque estos, fíjense de que es el mismo término, solo que esto está invertido. ¿Está bien? Pero sí conmuta el J, que es igual al L más el S. Y su proyección. J sub Z.
Entonces, estas sí conmutan, en consecuencia sí se conservan. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta acá. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Por ello, las funciones del electrón de valencia, me refiero a las funciones de onda, ¿está claro? Es práctico, cómodo, ¿está bien? Elegirlos de la forma, ¿qué forma, jóvenes? La que nosotros ya hemos visto anteriormente. A ver, voy a copiarlo. ¿Dónde estás? Disculpen. 10. ¿Está bien? Es práctico elegirlo de esa forma. Entonces, ¿por qué? Porque estos son los valores que nosotros sí tenemos. ¿Está claro? Los valores que sí tenemos, aquellos que van a conmutar. Muy bien. Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Ahora, la cual denotamos de la siguiente manera. Vamos a tener el L, un medio, J, MJ. Eso es lo que vamos a tener. Porque esos son los números cuánticos que tenemos. Este es el número cuántico J, el número cuántico L y el número cuántico MJ. ¿Está bien? Entonces, de esa forma nosotros lo vamos a denotar. Muy bien. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Es práctico para los cálculos, y esto también lo hemos visto anteriormente, es práctico usar la siguiente relación. Si nosotros elevamos, a ver, voy a poner aquí J igual a L más S al cuadrado, vamos a tener el producto. Entonces, nosotros tenemos aquí el L multiplicado escalarmente por el S. Esto va a ser igual a un medio, porque sale el doble producto, de el J al cuadrado menos el L al cuadrado menos el S al cuadrado. Entonces, es práctico, jóvenes, utilizar esta relación. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos hallar los valores de estas matrices. ¿Está bien? Y eso significa, entonces, este producto se puede diagonalizar simultáneamente con estos operadores. J al cuadrado, L al cuadrado y S al cuadrado. Entonces, por eso es que es práctico. Entonces, expresarlo
esta componente de la interacción spin orbital en términos de estos cuadrados. Entonces, utilizando esta expresión y el operador que nosotros tenemos, ¿está bien? A esto le voy a poner entonces 3, ¿está bien? Le voy a poner 3, no, sí, pero vamos a utilizar 2, sí, 2 primero, disculpe. Entonces, usando 10 en 3 considerando 2, nosotros vamos a obtener, jóvenes, traigo el resultado, ustedes lo revisan, ENJL va a ser igual primero el ENL0, porque tenemos el principal, más h al cuadrado sobre 4m cuadrado c al cuadrado, y aquí vamos a tener, esto nos da un j por j más 1 menos L por L más 1 menos, esto nos da S por S más 1, pero S es igual a 1 medio, así es que es 3 cuartos. Y aquí nosotros vamos a tener el valor medio de 1 sobre R, derivada de U con respecto a R. Y esto va a ser nuestra expresión. A ver, estamos aquí, sea 3, esto vamos a llamarle 4 y este le llamamos 5 simplemente. Entonces, aquí para nosotros calcular esta integral necesitamos ya las funciones de onda, necesitamos la forma específica del potencial, aunque este es central. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿esto está entendido? Entonces, nosotros tenemos, dado que el J toma dos valores, L más menos 1 medio, nosotros vamos a tener que los niveles se van a desdoblar. ¿Está claro? Entonces, la interacción spin orbital va a hacer de que se desdoblen los niveles. Y digamos, esa separación, la distancia entre esa separación, en este caso va a ser h al cuadrado, 2L más 1, no es difícil, jóvenes, demostrarlo, sobre 4mc al cuadrado, 1 sobre r derivada de u con respecto a r. Esto es teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, de que el j es igual a más menos L más menos 1 medio. Es decir, esta va a ser la distancia en la cual se separa. Esta separación es la que se llama separación fina y surge debido a la interacción propia del campo magnético que genera el electrón en movimiento consigo mismo. Aquí nosotros, ¿está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí esto se demuestra, jóvenes, de que es proporcional, o sea, este desdoblamiento, para átomos, ¿está bien? O en unidades atómicas, es proporcional a E al cuadrado sobre HC. Ya una vez que se calcula. Proporcional, o sea, hay un coeficiente acá. Y esto es lo que se conoce como la constante de estructura fina. Es decir, la interacción spin orbital es la que genera este desdoblamiento que se denomina fino.
¿Preguntas, jóvenes? Muy bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy.